Saludos cordiales, apreciados estudiantes. Bienvenidos a todos a esta clase de Sociología Educacional. Les saluda con mucho respeto y cariño la profesora Fátima Villasboa. El día de hoy estaremos analizando juntos la unidad 1, que se compone de la Sociología Educacional, los conceptos fundamentales, los orígenes y las perspectivas. Es muy importante señalar el concepto de la sociología. Sabemos que es una ciencia social que se dedica al estudio sistemático de los grupos y las sociedades. Estudia cómo son creadas, mantenidas o cambiadas las estructuras sociales, el efecto que tienen en el comportamiento individual y social y los cambios de estas, producto de la interacción social. El término sociología es creado por Augusto Comte en el año 1838. Es la combinación de socius, en latín socio, y logos en griego, estudio o conocimiento. La sociología estudia los diferentes campos como las normas sociales, la socialización, la interacción social, el poder, la ideología, las clases sociales en general. Al mismo tiempo estudia los grupos sociales, el control social, el Estado y la familia, la clase social, las desigualdades, la población y el urbanismo. Es importante partir del concepto de la sociología de la educación. Es el estudio científico de la educación como fenómeno y proceso social en contextos sociales de diferente amplitud. Tiene como objeto el análisis sociológico del proceso de socialización y sus agentes, de las relaciones del sistema educativo con los otros sistemas sociales, de las funciones sociales de la educación, del sistema escolar, sus agentes activos y relaciones sociales internas, con especial atención al alumnado, al profesorado y al currículum, así como de las contradicciones y procesos de reforma que se desarrollan en el sistema educativo. En este aspecto estaremos analizando los niveles de la sociología de la educación. El nivel macrosocial se refiere a la sociedad global, relaciones entre el sistema escolar y la estructura económica, la estratificación social, la organización del poder político, las instituciones familiares y religiosas, entre otros aspectos de la estructura social. En cuanto al nivel microsocial, las relaciones en el aula, en la sala, entre profesores, entre toda la comunidad educativa. También la estructura y funcionamiento de los grupos que conforman el contexto escolar. Y dentro del nivel intermedio encontramos el género, la clase y la etnia. En este segmento estaremos mencionando las funciones sociales de la educación, la función de adaptación, la función de asegurar una continuidad escolar, la función de introducir el cambio social, la capacitación profesional de los individuos, la función económica, la función política, la función del grupo social, la función de selección social, promueve el progreso humano de la sociedad. Seguidamente estaremos analizando las diferentes teorías sociológicas clásicas. Las teorías deben reunir una serie de criterios para poder ser analizadas en profundidad. Deben tener un amplio campo de aplicación, tratar las cuestiones sociales más importantes y haber superado la prueba del tiempo, es decir, deben seguir siendo leídas e influyentes. En este primer aspecto estaremos analizando el contexto social, político y económico. En los siglos XIX y XX, las condiciones que determinan el pensamiento, el contexto como objeto de estudio. Se refiere a las revoluciones políticas, a la revolución industrial y nacimiento del capitalismo, el nacimiento del socialismo, la urbanización, el cambio religioso, el crecimiento de la ciencia. En cuanto a las revoluciones políticas, es importante señalar las sociedades conservadoras, las sociedades liberales, el orden social versus el cambio social.
En cuanto a la revolución industrial y nacimiento del capitalismo, se dio un paso muy importante al mundo agrícola a uno industrial, el avance de la tecnología, la burocracia económica, los obreros y patrones, la explotación y las revueltas. Con respecto al nacimiento del socialismo, se dieron la solución de los excesos del capitalismo, las críticas al sistema, la reforma social versus la revolución social. En cuanto a la urbanización, la migración rural, nuevas fuentes de trabajo, problemas urbanos en cuanto a la movilidad, servicios, orden, ruido, etcétera. En cuanto al cambio religioso, el problema de la moral y de la ética, la religión y el orden de lo social. En cuanto al crecimiento de la ciencia, el método científico, los avances científicos en las ciencias naturales. En este segmento estaremos analizando las fuerzas intelectuales, la Ilustración y Francia, la filosofía y la ciencia en el siglo XVII, la aparición de grandes filósofos como Descartes, Hobbes y Locke, el racionalismo en cuanto a los sistemas abstractos, el empirismo a las ideas al mundo real, en cuanto a las ciencias naturales, la razón y la empírica, también las leyes. También existió un mundo más racional y mejor, rechazo a la autoridad tradicional y un sistema irracional opuesto a la naturaleza humana. En este segmento estaremos analizando las distintas teorías de los precursores de la sociología educacional o los representantes. El primer representante, Saint-Simon, conservador, que se refiere a conservar la sociedad tal cual. El método positivo es socialista y se halla dentro de este esquema la centralización de la economía. Augusto Comte sabemos bien que es el principal precursor de la sociología educacional. Este señala que la sociología está contra la filosofía negativa, es una física social, es positiva. Había que curar los males de la Revolución Francesa, pero sin revolución, sino con evolución natural. Se pueden hacer reformas, pero solo para empujar levemente el proceso. La ley de los tres estadios, el teológico, el metafísico y el positivo. En este segmento estaremos viendo la teoría de otro representante de la sociología, Durkheim. Habla del desorden que está por fuera de la sociedad, es una anomia, una enfermedad, interés por el orden y las reformas, hechos sociales, habla también de los hechos sociales materiales y no materiales, y también del orden o la cohesión social. ¿Qué es lo que se hace posible? Se plantea él. En este segmento estaremos analizando las fuerzas intelectuales y tiene como representante a Marx, que habla de la influencia del pensamiento, de la dialecta y del idealismo. Es importante señalar que la sociología de la educación es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo, que utiliza los conceptos, metodologías y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión social. Su preocupación central es el estudio del contexto social de la educación. Esto le ha dado un fuerte énfasis a la educación formal, aunque también haya estudios importantes sobre la educación informal y la educación no formal. Se ha nutrido de aportes sociológicos, pedagogos, psicológicos, antropológicos y economistas, constituyéndose como un campo interdisciplinario. Las grandes preocupaciones de la sociología de la educación no difieren demasiado de las preocupaciones genéricas de la sociología como ciencia social. Es decir, la sociología de la educación ha estudiado las vinculaciones de la educación
en cuanto a la igualdad social, la equidad, la movilidad social y otras cuestiones tradicionales de la sociología. Muchísimas gracias a todos por la atención. Les animo a seguir batallando ante esta difícil situación. Estoy abierta para las consultas, para las diferentes recomendaciones, por supuesto, y les envío un fuerte abrazo a todos, mucha fortaleza. Estamos ya prácticamente cerrando un ciclo y más que nunca necesitamos ser responsables. Una vez más, muchas gracias y cualquier consulta a la orden. Que tengan un buen resto de jornada.